Hoy conocemos en Veus Grans a Sacramento Pinazo Hernández, que es profesora titular de Psicología Social en la Universidad de Valencia, en la Facultad de Psicología y Logopedia. Es la presidenta de la Sociedad Valenciana de Geriatría y Gerontología, forma parte del Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local, también dirige el grupo de investigación Best Aging, que hace intervención psicosocial ante envejecimientos y cuidados en el ciclo vital. Así que creo que está clarísimo, Sacramento, que hoy vamos a hablar de las diferentes vejeces que existen y también las diferentes formas de envejecer. La ciencia se ha ocupado que duremos cada día más, cada decenio cumplimos más años, pero ¿a qué precio? Así es, la ciencia ha avanzado mucho, hemos mejorado nuestros estilos de vida, los hospitales, los centros de salud tienen equipos cada vez más preparados para ayudarnos a controlar y gestionar las enfermedades y vivimos más años. Pero la realidad es que vivimos más años y algunos de esos años, sobre todo los últimos, puede ser que tengamos situaciones de dependencia, ¿no? Vivir hasta los 100 años y pretender tener un cuerpo todavía igual de ágil que con 50 o 30, pues es bastante difícil, ¿no? De todos modos, cada vez hay más personas que viven muchos años y están estupendamente. Viven vidas con estilos de vida muy saludables. Hemos hecho entrevistas a personas centenarias aquí en la ciudad de Valencia y hemos encontrado gente estupenda haciendo un montón de cosas y además muy felices de seguir disfrutando de un día más, como dicen ellos, ¿no? En esas personas que sobrepasan los 100 años hay características comunes. Hay documental que ubica personas centenarias en diferentes puntos del planeta y unifican tipos de alimentación o un tipo de ejercicio determinado, o es un lugar con muchas cuestas y por tanto eso les incita y les obliga a tener un ejercicio físico diario. No sé si existe alguna característica común. Sí, bueno, hablan de la que llaman las zonas azules. Sí, varios lugares del planeta en donde han encontrado un mayor porcentaje de personas centenarias. Por tanto, han estudiado a ver qué es lo que tienen esos lugares. Geográficamente están situados todos como en torno al Ecuador. Y la mayor parte de ellos o están muy rodeados de agua, son penínsulas o son islas. Así que el tipo de vida que se lleva allí es más tranquila, slow life, que dicen, ¿no? Comiendo mucho alimentos de la estación y además kilómetro cero, recogidos en el día, mucho cereal, mucho grano, fruta, verdura y además con una actividad física diaria. Voy andando o voy en bici a todos los lugares, ¿no? Pero no solo eso, en la parte física, que está muy bien, una vida tranquila, liberada de estrés, que está muy bien, sino además también con un valor muy especial de la comunidad. Claro. Del apoyo de los iguales, de la familia, de los amigos, de los vecinos. De hecho, le ponen el nombre de Moai, como a ese grupo de personas que todos tenemos o deberíamos tener, que es nuestro grupo de apoyo social que nos acompaña a lo largo de la vida y con el que en el que nos apoyamos y al que podemos nosotros también ayudar en momentos de nuestra vida diversos, ¿no? Hay otro estudio muy interesante también que se hizo con monjas, es muy conocido el estudio de las monjas. Estudiaron a un grupo de monjas, creo que era 77 monjas, hay un libro, 77 monjas y un científico. Les estuvo siguiendo a lo largo de muchos años y además luego estudió el cerebro post-mortem para ver si había o no placas seniles que podían decir que había habido Alzheimer, ¿no? Y encontraron que esa vida tranquila, liberada de estrés, con unos hábitos cotidianos de vida frugal, digamos, ¿no? Sin excesos, pero muy controlada y rodeada de esas personas de apoyo, que en este caso pues era la comunidad religiosa, había ayudado a que esas personas envejeciesen bien y pocas de ellas desarrollaron el Alzheimer, ¿no? Así que sabemos algunos elementos que nos pueden ayudar a envejecer viviendo más años y viviéndolos mejor, ¿no? Claro, pero lo cierto, la realidad es que hay un grupo bastante amplio de nuestra población, al menos en este país, y yo creo que en el resto de Europa también, en el que ese envejecimiento no es tan favorable o tan bonito o tan adecuado. Tu línea de investigación ha ido muy relacionada a la soledad, en este caso la soledad no deseada.
Y ese sí que es un factor importante de tristeza, de depresión, de aislamiento y por tanto también de consecuencias en la salud física, ¿no? Porque la soledad puede repercutir en nuestra salud física. Yo hablaría de soledades, después de llevar unos años estudiando el tema, hablaría de soledades en plural, porque realmente distintas personas viven la soledad de diferente modo en distintos momentos de su vida. Claro. Lo que para una persona puede ser algo que es incapaz de hacer, ir sola a una actividad, al cine, a un restaurante, a un viaje, al extranjero, para otras personas es algo que no les causa ninguna ansiedad ni estrés y además están encantadas de poderlo hacer, porque no es lo mismo una soledad en un momento dado, porque estoy viviendo una situación de crisis y yo esperaba tener un apoyo de mi gente y no lo estoy teniendo como yo necesito en ese momento. Una cosa es una soledad concreta, esporádica, puntual, y otra cosa es una soledad alargada en el tiempo, que se cronifica. Y claro, aquí los estudios hablan de factores que tienen que ver con la persona. Pues puede ser que tenga pocas competencias sociales, me cuesta hacer nuevas amistades, me cuesta ser empático con los demás, escucharles, no soy muy dada a ayudar a otras personas, hay características que tienen que ver con mi personalidad y luego hay factores que son externos. Por ejemplo, soy mayor de 80 años, vivo en una vivienda, tercer piso, sin ascensor y claro, hay barreras arquitectónicas que me están dificultando bajar a la calle. Y luego hay factores a lo largo de la vida que nos afectan como si fuéramos un tente tieso, ¿no? Y la vida nos va dando así a golpes, ¿no? A un lado, al otro. Si somos capaces de volver, lo que se llama estrategias de afrontamiento, ¿no? Adaptarnos a las situaciones y superarlas, no pasa nada porque salimos incluso más fuertes después. Pero si la vida nos da esos golpes y no tenemos la capacidad de levantarnos, ahí es cuando podemos entrar en una dinámica de depresión que nos haga más difícil cada vez salir de ahí, ¿no? Y la depresión y la soledad van de la mano. De hecho, los estudios no acaban de decir bien si es primero la soledad que produce la depresión o si tener depresión es predictor de la soledad. Parece que las dos cosas, ¿no? Se retroalimentan. Y claro, la depresión también es un factor predictor de deterioro cognitivo. Claro. Pero además, cuando una persona tiene depresión, tiene menos ganas, menos energía, menos motivación para hacer cosas, entre otras, salir de casa, encontrarme con otra gente, hacer una llamada telefónica, meterme en una actividad, con lo cual restringen las actividades sociales, cognitivas y físicas también. Así pues, así de manera muy sencilla o simplificada, la soledad se puede relacionar con factores, con enfermedades psicológicas y también cognitivas. Puede producir o alimentar la depresión y puede ayudar a acelerar un deterioro cognitivo. No, y también todo el cambio social que se ha producido en los últimos decenios ayuda a eso, ¿no? Al final, las generaciones anteriores a esas personas mayores de 80 años llevamos habitualmente una vida tan agitada, tan acelerada y tan estresada que hace difícil también esa relación con los mayores, ¿no? No es como hace unos años, ¿no? Que siempre existía una persona en casa que se dedicaba, que sabemos que son las mujeres, que se dedicaban a atender a los mayores. Esa figura ya no existe. Y yo creo que eso también va teniendo consecuencias, claro. Las familias han cambiado, el estilo de vida ha cambiado, estamos muy acelerados, es verdad. Somos cada vez más individualistas, estamos en unas sociedades que cada persona piensa más en sí misma, ¿no? Las ciudades pueden ser hostiles, o sea, la persona puede querer seguir viviendo en su casa y puede seguir viviendo en su casa, tiene su casa, la tiene adaptada, está en su barrio de siempre, pero su barrio ya no es el de siempre. Esta gentrificación que produce que mucha gente vive en su casa, pero alrededor ha cambiado todo, porque las tiendas del barrio ya no están, se jubiló el de abajo, el otro, y ahora hay una tienda de lo que sea, ¿no? Cuando hablamos de esa soledad, hablamos de soledad e incluso aislamiento social, y ahora te defino la diferencia. Hablamos de que la persona simplemente ha cumplido años y ha seguido haciendo su vida de siempre, pero lo que ha cambiado ha sido esos factores del entorno, ¿no? Y quería definir o diferenciar entre vivir solo y sentirse solo. Hay muchas personas que viven solas
y están en la mar de a gusto. Es más, nosotros hemos hecho entrevistas a mujeres mayores que viven solas y que están encantadas de hacerlo porque les ayuda a sentir que son dueñas de su tiempo, dueñas de su espacio. Incluso para algunas, por fin puedo entrar y salir como quiera y manejar mi vida, ¿no? Que no lo he hecho nunca porque primero estaba en la casa de mi padre y después en la casa de mi marido. Para muchas mujeres este es su primer momento en la vida, con 70 años o con 80, en donde son libres de entrar y salir, ¿no? Es una liberación para ellas sentirse solas, estar solas. Totalmente, para muchas de ellas es una conquista. Por tanto, decir vivo sola es además un logro y un triunfo, ¿no? Y tenemos como sociedad que ayudarles con esos servicios de proximidad que le permitan seguir viviendo en casa el mayor tiempo posible, que es lo que desean, ¿no? Entonces, una cosa es vivir sola. Muchas personas viven solas y no se sienten solas, y muchas personas viven acompañadas y se sienten muy solas, porque la soledad es un sentimiento subjetivo, tiene que ver con cómo valoro yo que es el apoyo que recibo de mis relaciones sociales. Una de las definiciones más compartidas de soledad es la diferencia entre las expectativas que la persona tiene en cuanto a las relaciones sociales y lo que realmente percibe que tiene, ¿no? O sea, tiene mucho que ver con la expectativa. Hay estudios que se han hecho en el norte de Europa que dicen que en el norte de Europa y en el sur de Europa, y dicen que en el sur de Europa hay más frecuencia de soledad en las personas en general y en las mayores en concreto, y lo asocian a que aquí en España, en el Mediterráneo, Portugal, Grecia, España, Italia y además los países católicos o de herencia católica también concreto, esperamos más de la familia. Claro. Esperamos más apoyo. Entonces, cuando no lo tenemos, sentimos más diferencia en esa expectativa. En cambio, en el norte de Europa, en cuanto el hijo tiene 18 años, le dicen, sal, vuela que queremos que te hagas independiente, ¿no? No queremos que dependas de nosotros, queremos que madures, ni nosotros depender de ti. Así que vivir solo es una cosa, sentirse solo es otra, y aislamiento social sería otra cosa. Personas que han perdido todo tipo de nexos con relaciones. Por ejemplo, una persona que viva en situación de calle, personas con problemas de relación, con situaciones diversas de vulnerabilidad social, de exclusión social, personas con muchos problemas de discriminación, pueden sentirse aisladas del mundo, ¿no? E incluso hay un tipo de soledad, que es la soledad existencial, que es la que sienten algunas personas, de no encuentro mi sitio en el mundo. Tener un objetivo en la vida es fundamental. A más alto sentido en la vida, o más profundo, o más claro sentido en la vida, menos sintomatología depresiva. Me levanto y sé lo que quiero hacer. Tú fuiste directora de la Nao Gran, aquí en Valencia y también en Gandía. ¿Qué puede hacer la universidad para paliar estas tendencias que yo creo que irán en aumento en los próximos años, porque vamos a ser más personas mayores en los próximos años, claramente? Vamos a ser más personas mayores. Las personas del baby boom es un número grande, muy grande de personas. Nunca ha habido tantos nacimientos como hubo en esos años, entre el 50, 70 o 55, 75, son el boom de los nacimientos en España. Después hemos ido hacia abajo. Y estas personas se están ya jubilando, se van a ir jubilando y además en muy buenas condiciones de vida en general y con un gran capital social que suponen. Son personas con unas profesiones, con un desarrollo profesional, incluso educativo, reivindicativo, de participación social, asociacionismo. Es una lástima que se jubilen y se queden ahí, en un lado, ¿no? ¿Qué puede hacer la universidad? Pues mira, cuando al inicio de estar en la Nao Gran, pasamos unos cuestionarios preguntando a más de 1000 personas que estaban participando, estudiantes y también profesorado, preguntando cuáles eran las motivaciones por las que venían a la universidad. Y claro, pensábamos, bueno, vienen aquí porque quieren cultura, porque esta es la cuna del saber, ¿no? Porque aquí está la innovación, aquí están las personas que más saben de un montón de temas concretos, ¿no? Quieren saber más. Y bueno, pues esta era una razón, ampliar mis conocimientos, pero no era la primera. La primera era
aprender cosas que me puedan servir para ayudar a otros. Ostras. Aprender cosas para mi propio crecimiento personal. Conocer nuevas personas. Vincularme con otra gente. Implicarme en proyectos de cualquier tipo. Esto es una buena clave para tener en cuenta, ¿no? O sea, que no solo está bien darles clases de contenido teórico, sino qué podemos hacer con ese conocimiento que has aprendido. Los cursos de Naugran son 3 años, en algunas de las itinerarios hay un diploma de estudios avanzados que son 2 años más. Conozco mucha gente de Naugran que yo misma le di clase hace 15 años o 18 y ha ido enlazando un itinerario con otro itinerario, y quizá podríamos ayudarles a encontrar otros caminos de implicación de lo que se llama el envejecimiento productivo, vías donde poder canalizar todo ese aprendizaje. He conocido en algunos congresos que he ido internacionales sobre programas universitarios para personas mayores o aprendizaje a lo largo de la vida, que se llama también. He encontrado proyectos muy interesantes como de emprendimiento senior y les ayudan a construir o a desarrollar su propio proyecto, una empresa, una startup, y son asesores. De hecho, hay asociaciones que hacen esto, como SECOT, que se dedican justamente a asesorar a los jóvenes, ¿no? Por tanto, la participación, la generatividad, el envejecimiento productivo, el poder implicarse en proyectos intergeneracionales en donde puedan poner en marcha una canalización de todos los aprendizajes, me parece que podría ser una buena cosa, ¿no? En algunas universidades, por ejemplo, la Jaume I en Castellón, tienen una asignatura que son proyectos de investigación. Así que implican a los estudiantes de la Naugran, allí con otro nombre, Universitat per als Majors, les implican en proyectos de investigación. ¿Por qué no? Yo, que me dedico a estudiar el envejecimiento, siempre estamos entrevistando a personas mayores. Claro. Qué bien y qué bueno sería poder tener personas mayores en mi equipo de investigación que me ayuden a hacer entrevistas, que me ayuden con los materiales, que me ayuden incluso a reflexionar sobre los datos. Esos proyectos intergeneracionales, hay pocos, o yo creo que hay pocos, y quizás sería un poco el futuro, ¿no? Porque el modelo residencial en algún momento explotará, si no ha explotado ya, porque las plazas son limitadísimas, los plazos de espera rondan ya los 4 años, es decir, muchas de esas personas ni siquiera llegan a ese ámbito. Y sí que es cierto que existe también un amplio porcentaje de la población que no han tenido formación, que provienen de los años 40, 50, que no han tenido ningún tipo de formación y que por tanto no se sienten capaces para acercarse a la universidad, y esas personas también hay que atenderlas en la misma actividad, ¿no? O deberíamos, al menos, no deberían envejecer también de una forma más activa, menos pasiva y más saludable. Totalmente. ¿Cómo llegar a esas personas que no van a poder venir a la universidad porque no sienten que ese sea su ámbito? Bueno, hay muchas otras propuestas de participación para el envejecimiento saludable. Por ejemplo, en los ayuntamientos suele haber los clubs de jubilado, hogar del pensionista o similar. En el Ayuntamiento de Valencia tenemos los centros municipales de actividades para personas mayores, o los CEAM, que son de la Consellería. Son centros de atención a las personas mayores y que tienen como objetivo la sociabilidad, la participación, proporcionar vías para que la gente se encuentre y además hagan cosas juntos. Y se les ofrecen actividades de diverso tipo, ¿no? Y no hace falta haber tenido estudios universitarios para entrar, y no hace falta tampoco que la adquisición de nuevos conocimientos sea tu prioridad. Puedes simplemente querer ir a pintar o hacer yoga o a participar en un coro. No todo es aprendizaje de conocimientos. Puedes querer estar en actividades que te ayuden a pasar el tiempo, a emplear el tiempo o a tener otro tipo de aprendizajes más artísticos o creativos de otro tipo, ¿no? Entonces, por un lado, están estos centros que además, bien gestionados, pueden ayudar mucho a la prevención del deterioro, a retrasar la dependencia. Así que yo creo que la inversión debería estar aquí. Uh-huh. También desde los centros de salud se pueden hacer muchos proyectos. Los hay proyectos
que ayudan a las personas a retrasar esa dependencia. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid lleva ya más de 20 años haciendo un cribado de problemas de memoria a todas las personas en cuanto cumplen 60 años. Igual que está el cribado de cáncer de colon y control de cáncer de mama o de útero. Bueno, pues se puede hacer pasando unas sencillas pruebas, y aquellas personas que veo que quizá pueden tener problemas de memoria, que esto no simplemente es una queja de memoria, sino que podría ser un problema o podría anticipar un problema cognitivo, pues vamos a empezar a trabajarlo para retrasar ese deterioro. Porque lo que sí que está muy claro, y también lo dice la investigación, que podemos hacer en cualquier momento de una enfermedad neurodegenerativa, podemos intervenir y hacer que se retrase. Pero claro, hay que intervenir bien, enfocando bien en las tareas que se realizan, ¿no? Tanto físicas como cognitivas con la persona. Entonces, por un lado, enfocar mucho en esa prevención es importante. Por otro lado, ayudar a las personas a que sigan viviendo en sus casas, con ayudas en el propio hogar. Y luego, además, tener más tipos de viviendas donde las personas puedan vivir, ¿no? Porque puede ser que mi casa, muy grande, se me haya quedado excesivamente grande y que además sea costoso calentarla, sea costoso cuidarla, y yo ya no necesito una casa tan grande. Podría tener un piso más pequeño, en un lugar, además, con otras personas mayores, con otras personas de otras edades, y poder compartir con ellos vida, tiempo y espacio. En Alicante hay un edificio intergeneracional súper bonito, con pisos pequeñitos de 50-60 metros, pero que el del primero A es una persona de 80, el del primero B es una persona de 32, en el primero C hay una pareja, y bueno, pues entre los vecinos y vecinas se ayudan a realizar actividades, ¿no? Luego están las iniciativas de cohousing para personas que quieren emprender la construcción y el diseño de una vivienda en común, pero claro, hay que tener ganas y empeño porque no es tan fácil hacer esto, todavía las políticas públicas no ayudan mucho a esto, ¿no? Y luego están las residencias, que yo pienso que deben estar y deberán estar siempre, porque siempre habrá personas que, aunque retrasemos la dependencia, retrasemos el deterioro, llegue un momento en que tengan deterioro cognitivo, y puede estar 2 años, 5, 15 con ese deterioro cognitivo, y necesitan la mejor atención y la atención más profesionalizada posible. Así que invertir en buenas residencias y gestionar bien que en las residencias se trate de manera adecuada a las personas y se les dé todo aquello que precisan en cuanto a activación, participación, ejercicio, alimento, etcétera, ¿no? Yo creo que hay que construir más residencias, estamos muy escasos de plazas, hay que gestionar muchas residencias con lo público-privado, aquí una tarea en común muy necesaria, y este sería un tipo de recurso que necesitamos y necesitaremos siempre. O sea, no podremos cerrar las residencias. Muchas personas necesitan ese tipo de apoyos, que son 24 horas de atención, ¿no? Pero hasta llegar a ese momento deben haber muchas más medidas intermedias, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que muchas personas hoy en día viven en su casa, tienen problemas de movilidad, se caen y entonces no tienen un recurso de ayuda o de apoyo, viven solas y solo pueden ir al hospital, a urgencias, pero es que urgencias no es el sitio. Claro. Urgencias está demasiado sobrepasado. El sistema hospitalario no es el lugar de vida, es de tránsito para una enfermedad aguda, ¿no? Nos hace falta más recursos que sean para tratar esa enfermedad que se cronifica, ¿no? Lo que se llama la atención a la cronicidad, y más recursos que ayuden a los cuidados a lo largo de la vida. Y para acabar, Sacramento, te voy a poner el trocito de un documental que lo vi por casualidad el otro día y me gustó mucho. Le voy a recetar un medicamento que no tiene ninguna contraindicación, para que se tome una pastilla después de cada comida. Te lo apunto aquí. Te voy a apuntar también alguna página de internet, por si quieres buscar información. Y cuando estén los resultados nos vemos, ¿vale? Perfecto. Y ahora cuando salgáis pedís cita conmigo para final de mes. Gracias.
Es importante estar animados. ¿De acuerdo? Sí. Es importante ser fuerte y positivo. Papá. ¿Qué haces, papá? Déjame, hija. Ay, siempre se te dieron mal los acentos, Torres. Torres. Claro. Héctor, ¿verdad? De esto sí me acuerdo. ¿Perdón? Tú te sentabas atrás junto con Alonso y no había forma de haceros callar. ¿Profesor? ¿Es usted? ¡Pedro! Bueno, vosotros me conocíais como el Bolis. No me lo puedo creer. Pero si ahora soy médico es gracias en parte a las clases de naturales de tu padre. No será para tanto. No, lo digo en serio. Usted consiguió que yo me interesase por algo. En aquella época, que andaba muy disperso. No debió ser fácil. Que alguien te marque, alguien mayor, que lo pasamos un poco a un lugar, a una carretera paralela, ¿no? Y me gustaría que nos despidiéramos, Sacramento, con esa mirada un poco más respetuosa a los mayores, ¿no? A su experiencia, a lo que todavía nos pueden aportar y sobre todo al respeto por lo que nos han aportado, ¿no? No podemos, ya has llegado a una determinada edad, ya no eres productivo, ya no nos interesas, ¿no? Sí, bueno, no eres productivo con esa mirada de la productividad tan vinculada a lo económico. Claro. Sigues siendo productivo porque ¿qué pasaría si los abuelos y abuelas no recogieran a los nietos y nietas del cole? ¿Qué pasaría si no lo llevaran a las actividades extraescolares, si no les dieran de comer o de merendar? ¿Qué pasaría si no cuidaran de otras personas más mayores o de los nietos y nietas cuando enferman? ¿Qué pasaría si no estuvieran en el voluntariado, en el asociacionismo? ¿Qué pasaría si no estuvieran ayudándonos económicamente en estos momentos de crisis, ¿no? Siguen siendo productivos. Esta es la primera cosa. Y la segunda cosa es que este spot publicitario habla, o este documental, no me acuerdo, lo vi hace un tiempo, sí. Este documental, no sé, habla de este edadismo que existe en la sociedad y que es como si las personas de la sociedad se pusieran unas gafas negativas para mirar la vejez. Como tiene canas, como tiene arrugas, como tiene fragilidad, como camina despacio, esta persona ya no puede, ya no es. Cuando las personas somos, desde el inicio de nuestra vida hasta el final de nuestras vidas, y somos además valiosos, tengamos la edad que tengamos. El edadismo es un problema que tenemos en la sociedad que nos hace no poner en valor a las personas mayores, que nos hace no reconocerlas e incluso no respetarlas. En el caso de los profesionales sanitarios o sociosanitarios, en hospitales, en residencias, en centros de salud y en tantos espacios públicos también, en la banca a veces, en muchos lugares, estos profesionales tratan de una manera inadecuada, irrespetuosa a las personas mayores, condescendiente, infantilizadora. Y eso lo hacen con su lenguaje y con su manera a veces de tratar sobreprotectora o invalidante. Y esto no solo es una pena porque estamos despreciando y olvidando todo el capital social que hay detrás de esa persona, toda esa historia de vida, todo lo que esa persona ha sido capaz de lograr a lo largo de sus 70, 90, 100 años. No solo estamos despreciando una historia de vida, sino que además repercute de manera directa en la identidad y en la autoestima de la persona. Si todo el tiempo me tratan en la calle, me tratan en los servicios a los que acudo como si fuera un niño, como si fuera tonto, acabo creyéndome que quizá es que ya no puedo, es que ya no valgo. Y muchas personas dejan de salir, dejan de hacer, porque claro, es que yo ya no
ya no me toca, total, soy un viejo, ¿no? Así que cuidado con este edadismo, que tiene muchas repercusiones negativas, que puede producir mucho daño, entre otras cosas porque las personas podemos aprender esa idea negativa acerca de la vejez. La acabamos creyendo. ¡Ay, qué mayor me estoy haciendo! ¡Uy, ya no puedo como antes! El otro día le decía a un amigo que estaba así, puesto en cuclillas, se levanta, ¡uy, qué daño en las rodillas! Es que estoy viejo. Digo, no, lo que pasa es que no haces ejercicio, tienes que ir más al gimnasio. No es por la edad, es tu falta de ejercicio físico. Mueve los músculos, mueve tus articulaciones, trabaja tu fuerza, trabaja tu equilibrio, trabaja tu resistencia y verás cómo con 60, con 70, con 80 vas a estar mucho mejor, ¿no? Así que ese edadismo social muchas veces nos lo acabamos creyendo y tememos a la vejez y tememos al envejecimiento porque asociamos todo a algo negativo. Y envejecer, primero que nada, es una suerte, lo has dicho tú al principio. Vivimos más años, qué bien. Hemos conseguido hacer nuestras vidas más longevas, qué bien. Qué pena es que ahora que hemos conseguido 20 años, lleguemos a los 70, 80 y digamos, uy, qué mal, qué viejo soy, ¿no? Lo que pasa además es que no es solo llegar a 70, 80, es que con 60 o con 50 o con 40 ya pensamos, uy, que ya he llegado a los 40, uf, qué mayor me estoy haciendo, ¿no? E incluso si lo trasladamos al mundo laboral, quizá con 45 años o con 55 nos cuesta volver a encontrar un empleo porque las empresas consideran que somos ya demasiado mayores, que estamos ya obsoletos, que ya no nos toca trabajar, ¿no? Sí. Qué lástima que el mundo trate así a las personas mayores cuando lo que tendríamos que hacer es admirar su trabajo y su potencial, ¿no? Gracias a muchos de ellos, como dice este documental, somos los que somos hoy en día, ¿no? Sacramento Pinazo Hernández, nos ha encantado escucharte. Bueno, a nosotros gracias. y a todos los que te escuchen. Muchísimas gracias. Un placer. Gracias.